Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver si... Aquí estamos. Bueno, buenos días. Gracias a Bebión por organizar este evento y por poner el foco en la biomasa y por haber contado con el Ministerio para participar en él. Bueno, primero quería aclararos, yo vengo de la Subdirección General de Energías Renovables, de la Secretaría de Estado de Energía, del Ministerio para la Transición Ecológica. Y nosotros llevamos sobre todo los temas de biomasa sólida y los relativos a los incentivos a la generación de energía eléctrica. Quiero aclararlo porque existen en la subdirección de hidrocarburos y nuevos combustibles, nuestros compañeros están más relacionados con la parte de biocarburantes y de biolíquidos y biogás. Muy bien, pues el objetivo de esta charla es compartir con vosotros los requisitos de sostenibilidad y de reducción de emisiones de la Directiva de Renovables y su transposición y aplicación al ordenamiento jurídico nacional. Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta media hora? Bueno, en primer lugar, vamos a ver qué es esto de la sostenibilidad, por qué surge y en qué contexto, y cómo hemos tratado de adaptar todo esto a nuestra normativa nacional y a la problemática que tenemos en España, ¿no? Las particularidades de España, que son muy diferentes a las de otros países de Europa, como os podéis imaginar. Entonces, intentaremos en esta charla dar respuesta tanto a los que nunca habéis oído hablar de esto o os suena un poco y queréis tener más información, como a aquellos que ya sois expertos y queréis saber un poco los últimos avances en la directiva y en la transposición. Pues empezamos entonces. Vamos a hablar sobre la sostenibilidad. Primero comentaremos un poco los antecedentes y por qué surge, para luego ir ya desgranando los distintos requisitos, a qué instalaciones afectan y por qué, y cuáles son las novedades de la última directiva y cómo las vamos a transponer. Tocaremos también algunas pinceladas de otros aspectos que no son sostenibilidad estrictamente, pero también se han incorporado en la directiva y afectan de forma importante a la biomasa forestal, como el principio de uso en cascada y los sistemas de apoyo a la biomasa forestal. Pues empezamos. La sostenibilidad, ¿qué es y por qué surge? ¿De dónde surge este debate? Bien, en el año 2009 fue la primera vez que la Directiva de Renovables introdujo estos requisitos y lo hizo solo en el ámbito de los biocarburantes y los biolíquidos. Hay que entender que, como sabéis, la Comisión Europea tiene unos objetivos de energías renovables y para llegar a ellos cuenta con la bioenergía de forma importante. La bioenergía supone ya a día de hoy un porcentaje muy importante de las renovables de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que al tratar de incentivar la bioenergía en sus distintas formas, en 2009 empezaron a haber ciertos recelos sobre si todo este desarrollo iba a tener consecuencias negativas en el medio ambiente, en la sostenibilidad y el aprovechamiento forestal o agrícola, y en si realmente estas nuevas formas de energía iban a suponer en la práctica un ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero, que son el objetivo que motiva todos estos objetivos renovables. Entonces, ante estas cuestiones, se introdujeron en la directiva, allá por 2009, requisitos en esta materia solo aplicables a biocarburantes y a biolíquidos, a la bioenergía en estado líquido. Posteriormente, en 2018, todas estas cuestiones la sensibilidad sobre la bioenergía aumentó y se empezaron a tener dudas también en lo relativo a la biomasa sólida y a los usos térmicos y eléctricos, ya no solo centrados en el transporte. Por eso, en 2018, la directiva incorpora nuevos requisitos aplicables a estos otros materiales, a la biomasa sólida y estos usos, y refuerza los criterios, de forma que hay nuevas instalaciones que tienen que cumplir y los criterios son más exigentes. Y por último, ya en 2023 se realiza otra revisión de la directiva que refuerza aún más estos criterios y pone el foco especialmente en la biomasa forestal. Hay un importante movimiento de las asociaciones ecologistas en Europa en relación con la biomasa forestal. Hay algunos Estados miembros que cambian su política de consumo de combustibles fósiles, carbón y demás, por
combustibles biomásicos sólidos, y entonces hay una cierta preocupación, sobre todo en el norte de Europa, con esta materia, que motiva que la directiva aborde esta cuestión. Cierto es que en España la situación es bastante diferente. Las explotaciones forestales en España ya tienen sus propios controles, la legislación forestal es bastante robusta y, por lo tanto, no es un tema que preocupe a las autoridades españolas como tal. Pero, como la directiva establece unos ciertos requisitos, pues tenemos la obligación de transponerlo, siempre desde un enfoque de riesgo, que es el que subyace en toda la directiva. Se tiene en cuenta los países con mayor o menor riesgo, tienen que aplicar medidas más o menos estrictas. ¿Cómo se está transponiendo todas estas directivas? Bueno, básicamente, por no remontarnos al Pleistoceno, el Real Decreto que recoge toda la regulación de sostenibilidad es este que cito ahí, el Real Decreto 376, que se aprobó en 2022, después de la Red 2, y que engloba tanto los aspectos relativos a la biomasa sólida como a los combustibles líquidos o gaseosos provenientes de biomasa, el biogás y los biocarburantes y biolíquidos. Ahora mismo, como tenemos la última directiva, la Red 3, que hay que transponer, pues tenemos una norma en tramitación, que tenéis ahí la consulta pública previa, perdón, el trámite de audiencia, ya hay un texto que se ha hecho público para que quienes tengan comentarios puedan alegar. Terminó el plazo en 4 de abril, pero si alguno se os ha pasado, todavía estáis a tiempo de enviar comentarios y estamos ahora mismo analizándolo para transponerlo. Entonces, bueno, con estas pinceladas regulatorias, si queréis, entramos en el detalle de qué significa esto, ¿no? Cómo aplicamos en la realidad española todos estos requisitos. Entonces, vamos a ir desgranando quién necesita cumplir con estos requisitos y cómo puede hacerlo. En primer lugar, hay que tener claro que estas obligaciones de sostenibilidad y de reducción de emisiones aplican solo a aquellas instalaciones que vayan a recibir una ayuda financiera. Es decir, no son requisitos exigidos con carácter general. Si una instalación no percibe ayudas, no tiene necesidad de cumplir. Es cierto que no podremos computar para los objetivos, pero en principio la instalación podría no cumplir los requisitos. Aquí hay que tener cuidado porque las emisiones de ETS, en el ámbito de los derechos de emisión de CO2, sabéis que la biomasa es neutra en emisiones. Cuando la combustión de la biomasa no genera emisiones, o sea, no exige tener derechos de emisión de CO2, no hay que comprar derechos, y eso se considera una ayuda. Es decir, que toda la biomasa que o bien reciba una ayuda del plan de recuperación, por ejemplo, o una ayuda del régimen retributivo específico a la generación eléctrica, o pretenda ser neutra en emisiones a efectos de los derechos de emisión de CO2, sí necesita cumplir con estos requisitos, siempre que esté dentro del colectivo afectado por tamaño, como ahora veremos. ¿Quiénes son las instalaciones a las que se les exigen los requisitos? La directiva establece unos umbrales mínimos para que las instalaciones muy pequeñas puedan quedar fuera y en este momento la última directiva ha establecido la potencia térmica mínima para usos térmicos y eléctricos en 7,5 megavatios. Baja el umbral desde los 20 megavatios a los 7,5 megavatios. Por lo tanto, cuando se apruebe la nueva transposición, hay instalaciones que antes no tenían que hacer nada, que ahora sí van a tener que hacerlo, porque si no, no podrán cobrar sus ayudas. En el ámbito gaseoso, la potencia se mantiene en 2 megavatios, pero también se establecen requisitos con relación al caudal de biometano en la nueva directiva. Pues pasemos a ver qué es, una vez teniendo claro quién tiene que cumplirlo, instalaciones que vayan a recibir ayudas o derechos de emisión gratuitos, de estas potencias que hemos comentado, ¿qué tienen que cumplir? Hay dos requisitos, o dos conjuntos de requisitos. Unos son los requisitos de sostenibilidad y otros los requisitos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Los requisitos de sostenibilidad, pues, por entenderlo un poco de forma sencilla, son aquellos relativos a que la explotación para obtener esa biomasa se realice de forma compatible con el medio ambiente, con los terrenos, etcétera, ¿no? Que hagamos una explotación forestal o agrícola sostenible. En este sentido es importante resaltar que las instalaciones que utilicen combustibles que provengan de desechos o residuos industriales, por ejemplo, no tienen necesidad de cumplir los criterios de sostenibilidad. O sea, si estamos utilizando un serrín de un aserradero, ese no tiene que cumplir sostenibilidad porque se entiende que esa actividad iba a realizarse con independencia de la utilización energética posterior.
Entonces, esa parte sí es importante. No obstante, los desechos agrícolas y forestales sí tienen obligación de cumplir estos requisitos de sostenibilidad, ¿vale? Los requisitos de sostenibilidad se dividen en dos, los que aplican a la biomasa agrícola y los relativos a la biomasa forestal. La biomasa agrícola exige, en primer lugar, para aquellos residuos o desechos agrícolas, se establece la necesidad de contar con unos planes de supervisión para evitar repercusiones negativas en el carbono del suelo, porque pudiera ser más conveniente, en vez de utilizar esa biomasa, dejarla en el terreno, en ciertos países o en ciertas prácticas agrícolas, y por lo tanto hay que garantizar que esto se realiza de forma adecuada. En España, en la transposición, se estableció que todas aquellas terrenos agrícolas que cuenten con ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común, y cuenten con determinados requisitos, se considera que cumplen ya esta parte y no a efectos del cumplimiento de este requisito. O sea que hemos intentado en la transposición que todo lo que ya estáis haciendo, todos los papeles que hacéis para otras cosas sirvan, ¿no? Para evitar duplicar en la medida de lo posible los requisitos. Y el segundo requisito relevante en materia de biomasa agrícola es el relativo a las zonas prohibidas. ¿Qué es esto de las zonas prohibidas? Pues lo que se pretende es que no deforestemos para implantar cultivos que luego sirvan para generar energía. Es decir, que si tienes un bosque no puedes talar el bosque y luego plantar allí una plantación de maíz para generar un biocarburante. Esto en España no es una práctica que se dé porque ya existen otra serie de controles forestales que evitan que estas prácticas ocurran. Pero bueno, no obstante, el requisito está ahí y hay que cumplirlo. Entonces, pues hay que acreditar que las tierras que antes de 2008 pertenecían a ciertas categorías de bosques, humedales, turberas, etcétera, pues no pueden ser utilizados para estos fines, salvo que se demuestre que es compatible con la conservación de la naturaleza. Este es uno de los requisitos que en la práctica es más, aunque es sencillo de cumplir en la teoría y sabemos que se cumple con carácter general, luego en la práctica no es tan sencillo cuando tienes un terreno decir, bueno, ¿y ahora cómo acredito yo que esto antes de 2008 no era un bosque finlandés? Tener el papel para acreditar eso al final no es tan sencillo. Entonces, bueno, desde el Ministerio estamos planteando trabajar en una herramienta para poder, alguna herramienta sencilla de forma que se introduzca la parcela y automáticamente te diga si se puede o no se puede o con qué requisitos se podría utilizar ese terreno. Esto en materia de biomasa agrícola. Si nos vamos al ámbito forestal, los requisitos de sostenibilidad para España son más sencillos de cumplir porque tenemos una legislación bastante robusta en esta materia. La directiva exige que aquellos países que tengan una regulación fuerte y unos controles adecuados, como lo ocurre en la mayor parte de los países europeos, esa legalidad de los aprovechamientos se considera de bajo riesgo. Entonces, España cumple a nivel país, por lo tanto, en esta materia es suficiente con aportar los permisos de corta o el permiso correspondiente de la legislación forestal. Con ese papel ya estaríamos acreditando que se cumple este requisito de sostenibilidad ambiental, forestal. Es decir, que si la explotación se ha hecho de acuerdo con la autoridad forestal, desde energía no tenemos nada que decir, ¿no? Confiamos en ese documento. Además, existen otros requisitos en materia de lo que se conoce como LULUCF, estas siglas tan raras que están relacionadas con los cambios del uso del suelo. Esto tiene que ver con que no nos carguemos los sumideros, los bosques, para poner otro tipo de cultivos o de otro tipo de explotaciones forestales que a la larga vayan a ser peor. Pero bueno, igualmente este requisito España lo cumple porque es parte del Acuerdo de París y cumple con toda la normativa europea en materia de cambio de uso del suelo. Conclusión, que en materia forestal, ¿qué hay que cumplir? Pues dos cosas. El tema de los cambios de uso del suelo, que por el hecho de estar en España ya se cumple, y en el ámbito forestal tenéis que tener los permisos en regla en materia forestal, lo cual ya lo teníais que tener. O sea que en materia forestal es bastante más sencillo. Entendida entonces la sostenibilidad, pasamos al siguiente punto, que es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, ¿qué es esto? Lo primero, ¿no? La primera vez que aterrizas con este concepto, ¿qué pretende conseguir la directiva con esto? Bueno, no se nos olvide el objetivo que veníamos de que para evitar el calentamiento global queremos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por eso eliminamos los combustibles fósiles y ponemos renovables. Ahora bien, si las renovables que implantamos tienen
más o menos las mismas emisiones que el combustible fósil equivalente, pues no habremos conseguido el objetivo. Entonces, la directiva pretende que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero sea relevante con relación al combustible fósil equiparable, ¿no? O sea, si tenemos una caldera de gas y la sustituimos por una caldera de biomasa, que realmente las emisiones bajen bastante. Las emisiones aquí, estamos hablando de emisiones en todo el ciclo de vida. No solamente es la emisión en la combustión, que la biomasa no tiene, por lo que hemos explicado antes, sino son las emisiones, pues si tengo que plantar un cultivo donde sea, transportarlo X kilómetros y después hacer un tratamiento, el que sea, todo eso va generando emisiones en ese ciclo de vida. Por lo tanto, es importante considerar todas esas emisiones del ciclo de vida y compararlo con el combustible fósil equivalente. La reducción de emisiones tiene que ser muy relevante. Si veis los requisitos de la directiva, en el ámbito de los biocarburantes, biogás, pues está eso en torno al 50-65% en función de la fecha de puesta en servicio de la instalación. Cuanto más tarde se pone en servicio, más exigente, porque la directiva cada vez va siendo más exigente. Y en el ámbito de la biomasa sólida y el biogás, para electricidad y para usos térmicos, el requisito es bastante alto, o sea, oscila entre un 70 y 80%, y aquí tenéis el croquis de a quién le afecta y en qué medida. Hay que buscar vuestra instalación en función de la fecha de puesta en servicio para ver qué requisito hay. He ido poniendo en la presentación estas banderitas amarillas que pone DER 3, son aquellos aspectos que en la Directiva de Energías Renovables, en la última, en la 3, se han actualizado. Y este es uno de los aspectos. Es importante porque hay un montón de instalaciones que antes no tenían que cumplir esto, que ahora van a pasar a tener que cumplirlo. La anterior directiva solo exigía estos requisitos para las instalaciones nuevas, que las puestas en servicio a partir del 2021. ¿Qué ocurre? Que la nueva directiva ya afecta a todas las instalaciones, a las existentes también. Cierto es que con unos niveles de exigencia menores, pero hay que acreditarlo. ¿Cuál es la dificultad aquí? No es tanto cumplirlo, porque la biomasa que se utiliza en España, que mayoritariamente es residual y es local, pues realmente las emisiones que tiene son pequeñas. La dificultad es simplemente que hay que acreditarlo, o sea, que hay que entrar, ahora veremos, con uno de los esquemas existentes y hacer los papeles para acreditar que se cumple. Entonces, este sería uno de los principales cambios de la directiva. La última directiva de 2023, con las modificaciones introducidas, no supone un cambio demasiado relevante para la biomasa producida en España, pero lo que sí cambia es que hay más instalaciones afectadas. Instalaciones más pequeñas, hasta 7,5 megavatios de potencia térmica, e instalaciones existentes que antes no tenían que cumplir estos requisitos de reducción de emisiones. Como hemos explicado antes, las instalaciones que utilizan residuos o desechos que no sean agrícolas o forestales no tienen que cumplir sostenibilidad. Entonces, en España había un importante número de instalaciones existentes que, por ser existentes, no tenían que cumplir reducción de emisiones y, por ser de residuos o desechos, no tenían que cumplir sostenibilidad. Por lo tanto, no estaban haciendo nada. Cuando entre en vigor el nuevo Real Decreto, esas instalaciones van a pasar a estar obligadas a cumplir los requisitos. No de sostenibilidad, pero sí de emisiones. Por lo tanto, sí es importante que si estáis en ese caso, os informéis con tiempo, porque hay que hacer una serie de procesos para poder empezar a aplicar los esquemas de certificación que llevan su tiempo, como todo, y hay que estar preparado para cumplirlo. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer para cumplirlo, ¿no? Vamos a lo importante. Una vez tenemos todos estos requisitos en la cabeza, si yo soy una instalación afectada, ¿cómo puedo demostrar que cumplo esos requisitos? Pues hay dos vías. La primera vía son esquemas voluntarios privados, que luego vamos a tener un par de presentaciones de dos ejemplos de esquemas que operan en España. Y estos esquemas están autorizados por la Comisión Europea y establecen todos los procedimientos y todos los requisitos que hay que cumplir de una forma mucho más concreta. Entonces hay que adherirse a alguno de estos esquemas y luego realizar las auditorías por parte de las entidades de certificación acreditadas para demostrar que se cumple. Todos estos criterios en la directiva se exige que se acrediten mediante auditorías. O sea, a diferencia, por ejemplo, del reglamento de deforestación o de otras normativas que exigen
papeles, digamos, declaraciones, documentos y demás, pero no exigen auditorías, esto es más exigente. Aquí es necesario tener una auditoría de entidades de certificación acreditadas que demuestren que se cumple con todos estos procedimientos. Entonces, esta es una de las dos vías. La otra es utilizar un sistema nacional de verificación que desarrollen los Estados miembros, o sea, que España desarrolle un esquema. A día de hoy existe un sistema nacional de verificación de la sostenibilidad en el ámbito de los biocarburantes, que algunos conocéis bien, el SICBIOS, y estamos trabajando en desarrollar otro para el ámbito de la biomasa sólida. Entonces, bueno, pues tenéis todas estas vías para poder acreditar el cumplimiento de los requisitos. En relación con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, esto es todo, digamos lo general. Luego, si queréis hacer preguntas o me quedaré aquí después para más información. Pero no quería terminar la presentación sin dar un par de pinceladas sobre otros temas que, no siendo sostenibilidad, sí están muy relacionados y son exigencias de la directiva. El primero es la electricidad obtenida a partir de combustibles de biomasa, tiene unas exigencias que son las que ahí veis. Son exigencias de rendimiento, me están haciendo la competencia, exigencias de rendimiento para instalaciones de menos de 50 megavatios no les aplican, y si son instalaciones de entre 50 y 100 hay que aplicar las mejores técnicas disponibles, y para más de 100 se exige un 36% de eficiencia eléctrica. En el caso de utilizar procesos de cogeneración o captura y almacenamiento de carbono, pues ya con eso se da por cumplido el requisito, ¿vale? O sea que sí que hay una exigencia para instalaciones eléctricas. Otro tema que suscita bastante debate y dudas es el principio de uso en cascada de la biomasa leñosa. Leñosa, que en el ámbito español lo entendemos como forestal, entendemos que la biomasa agrícola está fuera de este requisito. Y, como veis aquí, simplemente es una cascada de uso. O sea, se priorizan los usos materiales frente a los usos energéticos. Como veis ahí, la bioenergía está en el penúltimo escalón, ¿vale? Entonces, cualquier otra cosa, hay que prevalecer en cualquier otro uso antes que la bioenergía, salvo que no haya nada que hacer, y entonces ya antes que la eliminación viene la bioenergía. Esto es un punto relevante. Cierto es que hasta el momento en España no hemos detectado que exista este problema. Los propios precios de la biomasa, el propio mérito económico, ya el mercado regula este principio. O sea, si tienes biomasa con unos troncos de 60 centímetros, las trozas sale más rentable llevarlas a un aserradero que quemarlas. Entonces, el propio mercado es el que viene regulando estos principios. No obstante, estamos atentos desde el Ministerio porque esto es un principio que hay que respetar, y en la medida en que se detecte que se producen distorsiones en esto, se introducirán medidas para evitar que pueda verse afectado. O sea, aquí el problema es que, claro, como estamos dando incentivos al penúltimo escalón, pues depende de cómo se diseñen esos incentivos, puede tener impacto alterando la escalera. Entonces, lo que no se pretende es que se den incentivos tan elevados que hagan que salga más rentable quemar una madera buena antes que utilizarla para un mueble, por ejemplo, por llevar un caso extremo. Y el último punto que también quería abordar, que trata la directiva, son algunas restricciones en materia forestal. En línea con lo dicho anteriormente sobre el principio de uso en cascada, se prohíbe dar apoyo financiero directo a la madera en rollo de uso industrial. O sea, si hay una madera que tiene un uso industrial y características para ser utilizado en la industria, no se puede utilizar para energía. Luego, no se pueden dar ayudas para utilizarse como energía, ¿vale? Y en materia de residuos se obliga también a que se cumplan las obligaciones de recogida separada de residuos para toda la biomasa que se utilice, con carácter previo, ¿no? Y por último, hay una prohibición al apoyo a instalaciones solo eléctricas a partir de biomasa forestal. O sea, se fomentan la cogeneración u otros usos antes que el uso únicamente eléctrico. Ojo, solo en el caso de la biomasa forestal. La biomasa agrícola no le aplica este requisito. Y esto tiene algunas excepciones, como las zonas de transición justa, que no son pocas en España, la captura y almacenamiento de carbono y las calarias, las regiones ultraperiféricas, que en nuestro caso es Canarias. Así que con esto concluyo la presentación. No sé si tenéis preguntas. Al final me dicen. Vale, pues nada, muchas gracias.